Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Graviela y este video es para ti. Aquí te voy a mostrar cómo hacer unas uñas acrílicas con molde o forma escultural. A lo largo del video te voy a compartir los materiales que puedes utilizar. Sin embargo, aquí te dejo el enlace para que veas un video completo de los materiales y te invito a tomar notas. Con este método de práctica que escogí, te mostraré cómo prepararlo desde el inicio. Para ello le quitas el largo de esta uña ayudándote con una piqueta o con un corta uñas. Una vez que hayas cortado o hayas obtenido el largo deseado, puedes usar una lima. La lima puede ser de un grano grueso, un grano fino, la que tengas a la mano. Podemos hablar de lima 100, 180, 240, la que tengas en ese momento a la mano. Lo importante aquí es redondear las esquinas para que tu molde eh, te ayude y que no tenga esquinas o bordes que vayan a entorpecer luego el esculpido. Entonces aquí tú tomas la uña, tomas tu lima, como te dije, y eh, haces unas líneas de adherencia, creando poros de adherencia. Esas pequeñas rayitas que deja así la lima, esas te servirán para que se adhiera mejor el producto. Y para que no se cierren nuevamente, hazlo en una sola dirección. Tomas un molde del que tengas a la mano también, del que tú prefieras, lo despegas de su cinta y le quitas la lunetica y la pones en la parte de atrás para que el molde se mantenga más cúbico, no se vaya a pegar, no se le vaya a crear una línea en la parte de atrás en donde se vaya a entorpecer el diseño. Esto si no lo queremos. Si lo quisiéramos hacer así, por supuesto no necesitaríamos la limita. Unes las dos esquinas de la parte inferior en la punta del molde y de esta manera lo más simétrico posible. La idea aquí es que tú puedas lograr alcanzar una mejor curva C, incluso una mejor de la que yo hago. O sea, con la práctica tú lo puedes hacer todo como tú quieras. Las mides en donde termina el crecimiento de la uña, en donde termina desde el borde libre, donde tú veas que ya hasta allí está la uña. Le haces dos cortecitos de manera que parezcan unas orejitas de gatito y esto también te va a ayudar a que haya una mejor curvatura C. Colocas en el molde y te fijas que está perfectamente alineado donde termina el crecimiento de la uña o donde empieza, y lo vas a alinear de esta manera, que no vaya el molde, no vaya hacia abajo, sino más bien más al centro, más hacia arriba. Con los materiales que tengas sobre acrílico, monómero, los vas a mezclar, pero primero necesitas una copita de vidrio. Si es una pequeña está bien, porque no necesitas eh, tanto material en la mesa, porque el material que uses aquí lo vas a desechar, no lo vas a reutilizar en otras uñas. En práctica sí es recomendable, pero no para otras uñas. Entonces siempre el envase de vidrio lo limpias muy bien con un poquito de alcohol, una servilletica húmeda en alcohol, y para depositar el monómero en la copa te ayudas con el pincel o con la brocha y lo haces de esta manera. Lo inclinas un poco a unos grados en que te ayude a que caiga el material en la copita sin que se te derrame. Inténtalo, verás que es bien fácil. Aquí con esto, aquí en adelante te quiero mostrar cómo vas a hacer, cómo vas a jugar con el material. De aquí en adelante, en este momento, es jugar con el material. El material, tú te des cuenta que si estás en un lugar con altas temperaturas o con temperaturas muy bajas, ¿qué pasa con el material? Si estás con temperaturas muy altas, no esperes tanto con el material en el pincel, porque él se va a secar inmediatamente. Tú cada vez que toques el pincel con monómero y luego con el acrílico,
luego lo depositas en el lugar donde lo vas a depositar, tú limpia tu pincel inmediatamente, porque si el acrílico, el material ya mezclado se seca en tu pincel, se va a crear un plástico que lo va a dañar momentáneamente, porque pudieras arreglarlo con unos materiales para eso, pero no es la idea. La idea es cuidar tu pincel lo mejor posible. Aquí en el frío, en lugares fríos, como ves, el material demora bastante más de lo normal en secarse, y eso es lo que te invito a hacer aquí. Conozcas el lugar donde estás, el ambiente, si es muy frío, si es mucho calor, si el monómero que tienes en el envase lo sientes frío, el vasito, la copita, la sientes fría, entonces el material va a tardar un poco más de tiempo en secar. Fíjate, tú te acostumbras, depositas el material o la perla en el lugar donde lo necesitas colocar. Por ejemplo, en este caso, en este pedacito de papel que estoy usando para practicar, para mostrarte cómo puedes practicar. Entonces, una vez que lo deposites, preocúpate por limpiar tu pincel. Y lo haces de esta manera como yo lo estoy haciendo. Si consigues una mejor manera, te invito a que también lo practiques. O sea, tienes toda esa libertad. Solo quiero que notes cómo el material en tu ciudad funciona. Con estos dos agentes tú vas a trabajar. Es un balanceador de pH, deshidrata la uña, y el otro permite la adherencia del producto. Entonces, los dos te van a ayudar en la adherencia. Quiero que veas aquí cómo una vez que está húmedo empieza a secarse inmediatamente, como a resecar. Entonces, por eso es que trata de que no toque este material la piel cuando trabajes en uñas naturales. Y este es una proteína que permite que se adhiera el producto. Entonces, tienes los dos, deshidratador y protein bond de adherencia para el producto. Puedes colocar 2 capas. Puedes empezar de una vez a colocar la primera perla una vez que la segunda capa esté colocada. Esperas unos 10 segundos entre cada capa y aquí ya viene el juego. Yo lo coloco muchas veces, depende del tamaño de la uña o depende del diseño que vamos a hacer, pero para este en el borde libre de la uña y lo que está del molde escultural. Entonces, para esta forma solo tienes que guiar el material. Depende de si él sigue moviéndose, si sigue yéndose hacia los lados, tú lo guías y lo mantienes en su lugar, te ayudas con la gravedad y entonces le das la forma que requieras. Te das tu tiempo, secas tu pincel, cuidas que no se vaya a seguir excediendo de las orillas. Entonces solo estás pendiente de tu perla, cuidando tu perla y moldeando tu perla a tu gusto, en la forma que tú quieres. La segunda perla la coloco cerca de la cutícula con el dedito inclinado hacia abajo, vamos a decirlo así. Lo inclinas hacia abajo y dejas que la gravedad te ayude. La gravedad va a ser tu amiga en este momento. Si volteas la uña, todo el material se va a ir hacia atrás, entonces no queremos. Lo que queremos es que desde donde el punto en que lo colocaste, el material siga bajando y tú con delicados toques, como hacia abajo o con la parte del cuerpo de la brocha, del pincel, tú te vas ayudando a darle forma deseada a la uña. Siempre fíjate en qué forma tú deseas, cuál es la forma ideal para ti, cuál es la que a ti te gusta más. La de que tenga el ápice alto, que tenga el ápice plano, que tú la quieres ver más natural. Todo eso tú lo puedes hacer con tus prácticas. Una vez que sientas un poco, cuando está entre un punto entre casi está seco o casi seco, que se siente gomosa el material, la uña, entonces
colocas unos 10 segundos esta herramienta que se llama Magic Wand para ayudarte a hacer una mejor curvatura C. Cuando ya está seca, tú vas a sentir como un plástico, como más plástico y menos gomoso el sonido, y lo quitas con mucho cuidado, lo desprendes con mucho cuidado, consigues tu lima de un grano grueso, 100, 180 está bien, y empiezas a limar primero los lados y luego la punta. Voy a dejar limado. El limado no lleva mucho tiempo. Si lo haces de esta manera no te va a llevar mucho tiempo. Limas los bordes de los lados, lo que se le dicen los faldones, de una manera recta, y buscas limar también la punta alineada de esta manera. Haces tu limado de cada lado como un paso, 1, 2, arriba, abajo, no solo arriba, arriba, arriba o abajo, 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 sino arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Tú vas midiendo tu velocidad, tú vas midiendo la fuerza que vas a colocar en la uña, en la mano, en tu mano derecha. Te recomiendo no apliques tanta fuerza, no es necesario. Acostumbra tu manito a que lime lo más suave posible, y fíjate en eso también, no lo dejes al azar, no lo dejes al momento. Fíjate en el momento en que tómate ese tiempo en el que estás limando para notar cómo trabaja tu mano derecha, cómo trabaja tu mano izquierda, si estás presionando muy fuerte o si no. Pasas una lima spongy, quitas el exceso de polvo y ya estás lista para colocar los geles, los brillos, los geles finales. Tú puedes pintar, decorar como tú quieras, pero en este caso vamos a solo colocarle la base. Es importante colocar la base. La base te va a ayudar a que se adhiera el finish gel o el último gel. Esta base elimina rayones, elimina imperfecciones. La colocas 30 segundos en la lámpara. Una vez que salga de la lámpara, sus 30 segundos, ella va a salir con una capita pegajosa. Tú la dejas, no la puedes quitar, déjala allí. Luego le colocas la capa de brillo final o Tocoa Finish Gel, y de una manera un poco más generosa la colocas en las orillas, en la punta. La dejas curar en la lámpara, esta vez sí por 1 minuto, y cuando el Finish Gel salga de la lámpara, si depende de la lámpara que tengas, LED o UV, él no va a salir con una capa pegajosita y va a salir listo, ya va a estar seco, y te va a quedar de esta manera. Espero que te haya gustado el video, que te suscribas a mi canal, lo apoyes con un like y comparte cualquier información que quieras compartir, comenta, y gracias por estar aquí. Chao.